se sugirió el libro de los Efesios. Tenemos que leer Efesios, era la sugerencia de ayer. Yo creo que en este día no vamos a terminar, pero a grosso modo diremos algunas cositas. Efesios capítulo 1. Un joven, por favor. Diácona. Una juventud aspirante. Vamos a ver, así no. Un joven. Capítulo 1. A ver. ¿Dónde está? Tocayo, ¿podrías apoyarnos? Josué. Capítulo 1 para que lo pueda. Sí. Efesios 1, todo el capítulo. Efesios capítulo 1, 1. Le damos ahí tenéis el micrófono. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, hermanos. Quisiéramos
a decir un poquito. Esta epístola fue escrita el año 62-63 de la primera era cristiana. Fue escrita cuando el apóstol estaba preso en Roma. Estas 3 epístolas, Efesios, Filipenses y Colosenses. El apóstol preso escribió estas epístolas, también Filemón. Entonces, esta carta lo trajo el hermano Tiquicho, y eso lo tenemos en Efesios 6:21. Por favor, si quieren leerlo para que confirmen. Él trajo esta carta a los efesios, hermanos. Entonces, también tenemos aquí que los 3 capítulos, escuchen hermanos, de provincia en especial, los 3 primeros capítulos nos habla de nuestra posición ante el Padre. Y 4, 5 y 6 nos habla de nuestra condición. ¿Qué es nuestra condición? Hay veces somos como un termómetro, hermanos. Hay veces estamos contentos, felices, o hay veces amanecemos y no queremos que nadie nos toque. Esa es nuestra condición, la carne, hermanos. Pero nuestra condición, dice aquí, es un privilegio para la iglesia. La iglesia fue elegida espiritualmente, fue elegida antes que la tierra fuese formada. En los planes divinos, cuando Dios estaba formando los cielos, en su mente tenía Él, ya nos eligió. Hasta que hizo la tierra, aparecieron los primeros hombres, y por último nuestros padres, y luego nosotros ya estábamos predestinados para que algún día, o desde niño, desde adulto, aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es que aquí la iglesia tiene ese privilegio de ser elegida celestialmente. En cambio, el pueblo de Israel es elegido terrenalmente cuando ya existía la tierra, según Mateo. Y si arreglamos, si vemos con Efesios, que es la elección celestial de la iglesia. Aquí nos dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y sigue, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esta es nuestra posición, hermanos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si Dios nos mirara sin Cristo, nos ve como trapos de inmundicia. Pero si Dios nos mira a través de su Hijo, a través del Señor, somos sin mancha. Bueno, quiero dejar a otros hermanos también. Gracias. Después de este capítulo, después de Efesios 1, hermano, está el cielo. Este capítulo se conecta con el cielo, hermano, nos sube hacia arriba al cielo y está en la antesala de la gloria de Dios. Se dice que
capítulo que está conectado con el cielo, Efesios capítulo 1. El versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los hombres a veces son puestos por la voluntad de hombres para ministrar una iglesia en este mundo, hermano. Pero este apóstol era por la voluntad de Dios, hermano. No es lo máximo esto, hermano. Por la voluntad de Dios fue el apóstol Pablo escogido. Dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué bendición, hermano, como Dios escogió a este apóstol para ministrar a los efesios y aún a nosotros también. Hoy nosotros estamos recibiendo de estas bendiciones. Y tenemos que entender, el apóstol Pablo cayó preso y escribió esta epístola en la cárcel. Dice que fue una bendición que el apóstol cayera preso, porque si el apóstol Pablo no hubiese caído preso, hermano, él se hubiese dedicado a visitar a los hermanos por doquier y no hubiese escrito las epístolas. Pero aprovechó el tiempo en la cárcel para escribir las epístolas para que nosotros hoy tengamos el privilegio de disfrutar de estas bendiciones. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, hermano. No queremos paz de hombre en la tierra, sino la paz de Dios, la gracia y la paz a vosotros de Dios, hermano. No podemos exigir más. Si tenemos gracia y paz de Dios, no tenemos que exigir más, porque lo que viene de Dios, hermano, permanece para siempre. Y por eso dice, gracia y paz a vosotros. Qué forma del apóstol, hermano. Nos deseaba que tuviéramos gracia y paz. Gracia para poder discernir su palabra y paz en los corazones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No podemos exigir más. Si tenemos la gracia y la paz de Dios, hermanos, no tenemos que exigir más. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, hermano. De hecho, nosotros, los seres humanos, estamos siempre buscando tener bendición en la tierra. Y nuestra bendición es en los cielos. A veces estamos luchando por tener cosas aquí y no es malo tampoco. Pero tenemos que saber que el orín corrompe aquí. Tenemos que saber que las cosas de aquí abajo son buenas, pero tiene muchas pruebas también. Pero las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en el cielo, donde el orín no corrompe, ni el ladrón entra, hermano, son bendiciones por toda la eternidad. A veces tenemos cosas en esta vida y son temporales, son por un tiempito nomás, y nos apegamos a ellas. Pero tenemos que estar conscientes, hermano, que son temporales. Como dijera el hermano santo, los 3 primeros capítulos de Efesios nos hablan de nuestra posición que es invariable en Cristo Jesús, hermano. Es invariable, hermano. Nosotros somos salvos y no hay condenación para nosotros ya. Porque nosotros somos salvos posicionalmente, hermano, no condicionalmente. No somos salvos por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo ya. Entonces no somos salvos posicionalmente. Tenemos que entender esta cosa, hermano. Y no hay condenación para nosotros. Por más que haya debilidades y flaquezas, no hay condenación. Ninguna, dice la palabra. Entonces, tenemos un precioso capítulo, hermano, que nos va a hablar del cielo. Que el Señor nos bendiga. Para dar
poco más en cuanto a la diferencia entre la parte de nuestra posición y nuestra condición. Podemos ver en capítulo 4 de Efesios la segunda parte, la responsabilidad que tenemos en vista de esa posición tan alta, unidos con Cristo Jesús en los cielos. Y en capítulo 4, versículo 1, hay una exhortación. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación se está anunciado en el capítulo 1 principalmente. A veces los hermanos preguntan por qué estudiamos tanto Efesios 1 o Colosenses 1, escrituras que hablan de nuestra posición en Cristo. Y la respuesta es, hermanos, que nuestra responsabilidad y nuestro privilegio de andar en el bien de esas cosas es posible porque lo que ya tenemos en Cristo. Ese es distinto que en la ley, en el Antiguo Testamento, ellos anhelaron una posición alto y cerca a Cristo Jesús por caminar en obediencia. Querían lograr este blanco, esta posición, pero nunca llegaron a recibirlo perfectamente porque siempre había flaqueza de la carne. En el Nuevo Testamento, Dios nos da las cosas por medio de Cristo Jesús y Él nos levanta en unión con Él, aquí en Efesios, a los cielos. En diferentes posiciones estamos en Cristo. Y entonces Él dice, ahora, desde que todo es tuyo, ahora demuéstralo en su camino. Y esa es la lucha, hermanos, que estamos aquí. ¿Cómo podemos caminar en el bien de esas cosas? No se puede caminar en el bien de las cosas si no sepamos esas cosas. Un hijo heredero que no sabe que es rico no puede vivir en el bien de su herencia. Pero una vez que sabe que tiene abundancia de cosas, él sí se puede utilizarlo. Puede regalar a los pobres si quiere. Puede vivir por sí mismo y olvidar de los pobres. Pero nosotros, hermanos, tenemos en Cristo Jesús estas cosas. Y aquí luego en capítulo 4, a continuación dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es Efesios 4, 2 y 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, etc. Y continúa con exhortaciones basado en lo que fue anunciado en los primeros capítulos. Entonces, hermanos, yo sé que hemos tocado eso muchas veces, pero vale repetir esas cosas en una manera, hermanos, que todos podemos entender. Porque en estos últimos días, hermanos, el maldad ha avanzado y nuestra posición en Cristo nada ha cambiado. Pero a veces, por el ambiente alrededor de nosotros,
no ponemos en práctica, o sea, las cosas, las circunstancias alrededor de nosotros afecta a nosotros para no vivir en el bien de lo que es nuestro en Cristo Jesús. Y podemos seguir en el corriente del mundo, ocupado con las cosas malas, las cosas injustas, los sufrimientos, y podemos olvidarnos que Cristo es nuestro. Y todo lo que tiene Cristo es nuestro. Bueno, que el Señor bendiga ese pasaje en que estamos estudiando. A veces se habla de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay un versículo que quisiera leer antes de hablar de la carta de Éfeso en Romanos capítulo 6, versículo 14. Cuando un recién convertido que ha crecido en un lugar de reglas, porque en la casa hay reglas, en la escuela hay reglas, en el país hay reglas, y cuando una persona acepta a Cristo, piensa que hay que guardar la ley de Moisés. Y cuando lee este versículo, Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, este versículo nos quita, se puede decir, el fundamento, el piso en lo que estamos parados toda la vida, que crecimos desde niños, que todo eso es bueno, porque así debemos de vivir, conforme a esas reglas. Pero cuando venimos al cristianismo, creemos que seguimos con esa forma de reglas. Pero la Biblia nos dice que estamos bajo la gracia. Entonces, ahora tenemos que quitar ese piso que tenemos, a lo mejor equivocadamente, especialmente si crecimos en un lugar donde nos enseñaron que hay que guardar la ley. Pero ahora hay que poner el piso nuevo de la gracia. Y esta carta a los Efesios es lo que hace, hermanos. Esta carta nos pone el fundamento de nuestra fe para vivir la vida cristiana y nos lleva directamente al cielo. Nos pone sentados en lugares celestiales y en una posición aceptos en el amado. Nada nos puede quitar de lo que somos en Cristo, y no solamente eso, nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y todo, hermanos, todo es pasado. No es futuro, es algo que ya tenemos. El cristiano ya lo tiene desde el día que aceptó a Cristo, está en ese fundamento. Y hermanos, y esta carta es una carta muy hermosa porque nos pone el piso. El cristiano que entiende la carta a los Efesios descansa en su corazón, hermanos, descansa porque la obra ya está terminada todo, hermanos, y nuestra nueva vida en Cristo ya también, hermanos, ha sido puesta por Dios completamente. Yo no tengo que hacer nada para ser adoptado, yo no tengo que hacer nada para ser bendecido, yo no tengo que hacer nada para estar sentado en lugares celestiales. Todo por la obra de Cristo en la cruz ya es mío. Yo ya estoy en esa posición como hijo de Dios. Y todo verdadero salvo, pero tiene que saber. Fíjense lo que dice Primera de Corintios. Y eso es lo que Pablo los lleva a los de Éfeso en el capítulo 1. Si vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 12. Y nosotros, los cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Estoy en 1 Corintios 1:12. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es quien está haciendo la obra. Quien está haciendo la obra en nosotros, hermanos, para mostrarnos lo que somos en Cristo. Y eso es lo que la oración, no me quiero adelantar, pero esa era la oración que hace Pablo en el capítulo 1, que Dios les abra los ojos del entendimiento para que pudieran ver lo que son en Cristo. Y adelantándome un poquito, hermanos, gracias. Adelantándome un poquito, en el capítulo 4, por ejemplo, bueno, en el capítulo 2, el apóstol Pablo
nos habla acerca de que ya ahora somos la iglesia, es algo diferente que Israel. De los dos pueblos ha hecho uno y nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia. En el capítulo 4, después de lo que nuestro hermano Douglas leyó, viene la gran verdad del orden de Dios para el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús como cabeza en el cielo da dones a los hombres y nos dice que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esta es la obra para perfeccionar a los santos. Entonces aquí en esta carta, hermano, está completa. Claro que con la ayuda de Corintios, con la ayuda de otras cartas, se nos expande más estas verdades que Pablo está compartiendo en la carta de Éfeso, pero esta carta está tan completa que nos lleva de nuestra posición, nos lleva a lo que somos ahora aquí en este mundo como la iglesia, pero ciudadanos de los cielos, y nos lleva al orden de Dios en el cuerpo de Cristo, nos lleva a la práctica. Fíjense lo que dice el capítulo 4 y versículo 22. Me gusta la traducción de Darby porque lo traduce un poquito mejor que la Reina Valera. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí dice como que nosotros tenemos que hacerlo, despojados del viejo hombre, pero realmente en el original, hermanos, es algo que Dios ya hizo. Es algo que Dios ya nos despojó del viejo hombre que está viciado. Todo esto es posición. Versículo 22, 23, 24 es posición. Es lo que Dios ya hizo. Versículo 24 debería de traducirse y habiendo sido vestidos del nuevo hombre. No es que nos vamos a vestir, ya estamos vestidos de este nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y entonces ya viene la exhortación en el versículo 25, porque ya eres una nueva creación, ahora vive como esta nueva creación. Entonces por eso en el versículo 25 dice, por lo cual, en base a la posición que tenemos, que ya hemos sido despojados del viejo hombre, ya sucedió en la cruz, Romanos 6:6, y ya nos puso este nuevo hombre, lo que nos dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es, ya sucedió. Y por eso, hermanos, el versículo 25 nos exhorta, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, y nos viene la práctica, hermanos. Entonces quería decir nomás eso. Y otro punto que he leído, hermanos, de esta carta, algunos otros hermanos pueden ayudar en esto, pero dicen que en el primer versículo nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. La palabra que está en Éfeso dicen que no vienen los manuscritos, en algunos manuscritos no vienen. Entonces, si vamos a la carta a los Colosenses, se cree, hermanos, que esta carta es la carta que Pablo habla de los de la Odisea. Si vamos a Colosenses capítulo 4, entonces Pablo escribió la carta a los Colosenses, Filemón, y miramos que aquí en la de Colosas, lo que dice en el versículo, capítulo 4 y versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, los colosenses, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahora fíjense en lo que dice el versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, hermanos, nomás es un punto para pensar. Algunos dicen que esa carta está perdida, que no la tenemos en la escritura, pero también pareciera, hermanos, que esta carta a los de Éfeso puede ser esa carta, porque no dicen los manuscritos más antiguos que a los santos en Éfeso. Entonces, nomás un pequeño comentario de eso. Pero es hermosa esta carta, hermanos, nos lleva a la posición que tenemos en Cristo, nos enseña lo que es la gracia. Así que es importante, todos los cristianos de verdad hacemos muy bien de conocer bien lo que dice esta carta, porque es en lo que vivimos la vida cristiana. Es no nomás esta carta, todas las cartas doctrinales juntas, ¿verdad? Pero esta carta es una carta que nos enseña nuestra posición que tenemos en Cristo. Hay algo que nos estamos
también dejando de lado, hermanos, es como dice el propósito. Si somos un poco más inclinados a ver el corazón del apóstol Pablo obrado por Dios, veremos que se cumple primero en él y como también en los primeros que han sido revelados esta verdad, y me refiero al de glorificar a Dios y al Señor Jesucristo. Ese es el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no de la gloria de la iglesia, hermanos. Y nos hemos trasladado a tiempos posteriores sin contemplar, sin someternos a la maravilla de la realidad de que nuestro Dios, el hacedor de todas las cosas, el supremo de los cielos y la tierra, del universo, tiene esta realidad manifiesta, hermanos, de tener justamente su iglesia con el propósito de él ser alabado, adorado, de él, que él reciba la gloria y la honra. Y el apóstol Pablo, hermanos, él pudo entender, porque pudo apreciar esa verdad, no solamente por los ojos espirituales, sino también por una realidad presencial. Delante de aquel supremo, majestuoso, Señor de los señores. Y eso es, hermanos, el propósito de que este conocimiento que en él hay sea compartido. Entonces nosotros no vamos a reaccionar ante esa acción siempre y cuando estamos desviando nuestras miradas. Queremos ver más la honra, la gloria de la iglesia antes que aquel dador. Eso tenemos que entender, hermanos, y siempre ver que la Biblia, la palabra, ese es el propósito que Dios ha hecho esta revelación para que Él sea glorificado, no el hombre. Y es maravilloso, hermanos, entender, como dice el versículo 1, cómo el apóstol, para que él pueda transmitir esta verdad, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. De aquí ya empieza a glorificar a Dios, quien es el hacedor sobre la humanidad. Y en ese sentido, en esa línea, hermanos, por eso en el versículo 3 dice, y lo cual no hemos hecho, por ejemplo, ahorita. ¿Qué no hemos hecho? Lo que él ha hecho. ¿Y qué ha hecho incluso cuando escribió la carta? Como dice en el versículo 3, bendecir a aquel dador, aquel hacedor, aquel que obra primero para que luego él tenga lo que él busca, ser adorado, ser alabado y ser servido. Dice el 3, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto nos hemos saltado. Nos hemos ido corriendo a ver nuestro andar cuando no nos hemos podido todavía dejarnos llevar a nuestro engendramiento. A nuestro engendramiento, luego de ahí, nuestra concepción, nuestro nacimiento. Ya estamos queriendo meditar en nuestro andar, en nuestro correr. Entonces, hermanos, nosotros como hijos, como teniendo ejemplo, hijo de un padre y una madre natural, mientras el hijo no entienda de quién desciende, quién le ha engendrado, no va a ver la gloria y la honra de sus padres. Pero Dios no es así, ¿no? Él quiere revelarnos primero su gloria, su honra, su naturaleza, sus características, su propósito, todo, para que Él sea bendecido. Por eso es bueno, hermanos, que ahorita en nuestros espíritus también nos unamos al Espíritu Santo para bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, está plenamente revelando que aquel Jesús nacido de María es el bendito Señor nuestro.
Y en ese sentido podemos, hermanos, entender que ese propósito de engendrar su iglesia, de, como dice, de edificar su casa, porque la iglesia es su casa, y Él como Padre y nuestro Señor como Señor, quiere Él, no solamente que nosotros los cristianos sepamos que hemos sido engendrados por Él, escogidos por Él, hechos hijos por Él, hemos sido predestinados y todo lo que dice aquí, sí, no solamente para que, ¿verdad?, estemos así o permanezcamos como niñitos que gateamos y que somos llevados por vientos de doctrina con sus caramelos y dulces y sus chistes y sus bromas y sus actitudes para ser trasladados como el de viento dice, no, de doctrina por aquí por allá, sino quiere que maduremos, que sepamos dejar el gatear, que comencemos también no solamente a beber la leche, sino también la comida sólida, y luego fortalecernos para poder caminar bien, y luego también correr bien. Ese orden, hermanos, se nota aquí. Pero primero vayamos o llevemos nuestros corazones, hermanos, a aquel que engendra, aquel que hace las cosas por su voluntad. Por eso es precioso leer, hermanos, como dice, ¿no? Si nosotros no entendemos, por ejemplo, el 4, según nos escogió en Él. Ahora, hermanos, glorificar a su Hijo Jesucristo, se ve aquí la intención. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver cómo resalta muchas veces a Él, y en Él, y por Él, y para Él, no para la iglesia, hermanos. Entonces, dice, según nos escogió en Él, está glorificando a su Hijo, y nosotros que nos conectemos en el Espíritu y demos honra y gloria a Él que está en medio de nosotros, si así lo creemos, si así lo tenemos también por realidad, si es que la literalidad se hace vivida cuando estamos congregados 2 o 3 a su nombre. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sigue, hermanos, miremos cómo empieza reconociendo la voluntad soberana absoluta de un Dios supremo que hace lo que quiere, pero cuando lo hace favoreciendo a los suyos, aunque no lo merezcan, ahora nosotros la iglesia no merece, ¿no? Pero dio Él en su amor, en su gracia, ese favor que no lo merece nadie de su creación por causa del pecado. Pero Él en su amor hace todas estas realidades. Y dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Y luego el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Con la finalidad. Como dice en el versículo más adelante, para ver esto de su voluntad, el versículo 11. Voy a pasar a este 11 para ver que así hay varios momentos en que nos lleva a esa realidad espiritual, celestial, hermanos, de un Dios supremo. Dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con la finalidad de que seamos para alabanza de su gloria. Y esto, hermanos, ¿cómo podemos nosotros mostrar esa realidad? En ese propósito, ¿cómo? Si estamos como niños, si somos desordenados, y sin que se da lugar a la carne, ¿cómo? Él quiere que seamos espirituales maduros, hermano. Para de esa forma, con nuestra vida misma, con nuestros hechos, sea glorificado, hermano.
Amados hermanos y hermanas, es muy interesante este Efesios y es la voluntad de que en esta mañana comamos este pan, el pan que es la palabra de Dios. Muy interesante, hermano. Yo solamente quiero mostrarle versículo 4, dice, ya estamos meditando por un poquito. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Ya estábamos predestinados para ser hechos hijo o hija de Dios. Ahora en Efesios, mismo libro, capítulo 5. 5, vamos a ver, 27. 5, 27. Dice así Dios en su palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia está conformada por individuos que han recibido a Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y sigue a Cristo en el camino bueno. Dios quiere a una iglesia que sea sin mancha ni arruga. Y nosotros sin mancha ni arruga vamos a esperar a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Que Dios le bendiga. Es muy bueno, hermanos, los hermanos han enfocado en nuestra relación con Cristo en Él, y cuando leímos esos versículos casi no se distingue que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Efesios, porque él está hablando tanto de Cristo Jesús y su relación, él está bendiciendo a Dios. Parece que está hablando más a Dios que a los Efesios. Y así estarán nuestras vidas, hermanos, si estamos ocupados en lo que Cristo es y para nosotros y nosotros en Él. Y lástimamente, hermanos, no continuamos en el bien de esas cosas. Gracias a Dios, no sé cuántos años ya están congregando aquí en Lima. Creo que es como más que 60 años que la obra comenzó aquí. Y Dios ha escogido, hermanos, a revelar a los hermanos que congregan al solo nombre de Jesús esas verdades sublimes. Y esas cosas son preciosas. Pero voy a relatar que muchas veces acontece con nosotros. Se convierten familias y llegan a la reunión, y luego el primer amor se deja, como dice en la segunda carta de Efesios. Hay otra carta escrita a ellos en Apocalipsis 2. ¿Cuál fue el problema en ese caso? Dejaron su primer amor. Nosotros que somos casados podemos entender eso. A veces el primer amor de nuestro matrimonio dejamos el cuidado uno al otro, ocupación total unos a otros, y entran otras cosas
y no amamos como antes, porque cosas entran. Esa vez al aquí llegar a Perú, también escuché una historia que para mí era muy preciosa, porque fue la restauración de familia que yo había conocido hace casi 50 años, uno de los primeros que congregaban, pero entraban problemas en la familia, divorcio, etcétera, etcétera. Y una historia larga y triste. Pero lo bueno es esto, que las cosas que habían oído hacía 50 tantos años, no habían olvidado totalmente. Y una familia tratando de volver al Señor recordaba. Fueron a una denominación y no encontró allí lo que buscaba. Fueron a otra denominación y tampoco estaba según Efesios, etc. Y así que en fin dijeron, bueno, tengo que volverme donde me he engendrado. Y gracias a Dios sí. Y ese es una victoria, hermanos. Pero parece, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que aprender el aprecio de esas cosas de Efesios así, por apartar un tiempo de ello. Buscar en el mundo satisfacerse, etc. Y Cristo no es suficiente para nuestros corazones en total. Es Cristo y un poco de esto, el otro. Mismo que puede ser ganar una buena vida honesta. Así que, gracias a Dios, hermanos, que hay restauración. Y entonces, aquí estamos estudiando muy sublime aquí en capítulo 1, nuestra relación de Cristo. Entonces, hermanos, debemos calentar nuestros corazones con estas cosas continuamente, que no llega un tiempo de apartarse del camino de la verdad, de dejar de congregarse al solo nombre del Señor. ¿Por qué pidió al Señor Jesucristo que recordamos a su muerte? ¿Y por qué era costumbre cada semana hacerlo? El hermano ha dicho que 10 días es demasiado vamos a olvidar. Tiene que ser cada 7, 8 días. Interesante. Reflexionar, hermanos, cada semana en el costo de nuestra redención, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos amó y con Él nos unió con Él en un solo cuerpo, etc. Debemos, hermanos, continuamente asistir a nuestros corazones a volvernos al primer amor. Ese es el secreto. Versículo 6. A veces hay muchas cuestiones de decir ¿por qué es que Dios nos salva cuando nosotros no lo merecemos? Y a veces se hacen preguntas que si la obra del nuevo nacimiento, el creer en Cristo Jesús, si es obra del hombre o obra de Dios. Y hay muchas preguntas y cuestiones, y a veces, hermanos, este versículo 6 de Efesios 1 cierra todas esas preguntas. ¿Por qué Dios nos salvó?
cómo es que nos escogió en Él, cómo es que nos adoptó como hijos de Dios. Y en el final del versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Salió del corazón de Dios, salvarnos. Y miramos en la escritura, en el libro de Job, no vamos a ir ahí, pero dice que cuando Dios creó el universo, los ángeles fueron testigos y lo glorificaron a Dios, lo alabaron por haber hecho todo el universo. Pero Dios nunca había sido alabado o adorado por salvar a un pecador que no se lo merece. Y aquí en el versículo 6 dice, bueno, voy a leer la última parte del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos hizo aceptos en el amado? Para alabanza de la gloria de su gracia. Antes de que Dios salvara al pecador, Dios no había sido adorado, alabado por hacer ese acto. Por muchas cosas había sido adorado, pero nos salvó con ese propósito. Y creo que esto cierra todas las preguntas de acerca de la predestinación o si es la voluntad del hombre y tantas cosas que a veces se preguntan y hay debates. Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Por toda la eternidad, hermanos, no nos vamos a cansar de darle gracias al Señor por habernos salvado. Saben, aquí somos recordados cada primer día de la semana con el partimiento del pan, el precio que costó nuestra salvación. En esta mañana cantamos himnos, desde las 5 de la mañana empezamos a cantar himnos. 6 de la mañana, perdón. Ando un poco destanteado del tiempo. A las 6 de la mañana, perdón, hermanos. Empezamos a cantar himnos al Señor, a subir alabanzas de agradecimiento, de adoración a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Así que qué hermoso, hermanos, que cuando estemos allá en el cielo, ya no vamos a necesitar del pan, hermanos, que nos va a recordar, bueno, allá no va a haber tiempo, no va a ser que cada 7 días, ¿verdad? No hay tiempo allá. Pero vamos a ver sus heridas en sus manos, hermanos, y sus pies. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, que cómo va a ser el corazón de nosotros cuando miremos todo lo que Dios ha preparado para nosotros allá en el cielo. No sabemos, nadie de nosotros sabe. Y miremos las heridas del Señor. Yo no sé si lo entiendo bien, pero el Señor dice que Él va a servirnos, que vamos a comer. A lo mejor lo estoy sacando fuera de contexto, pero el Señor va a servirles a alguien que se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y imagínense nomás eso, que el Señor va a servir. No lo entiendo eso, hermano, pero creo que para mí sería muy doloroso, o no sé, pero mirar las manos del Señor sirviéndonos, cuando Él es a quien le tenemos que servir nosotros, por todo, eternamente, por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero eso empieza, hermanos, aquí en la tierra. Es bien importante que nosotros miremos la obra de Cristo para el señorío de Cristo, para vivir para Cristo, hermanos. Se me venía a la mente un versículo si vamos a Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14. El apóstol Pablo, para cuando escribe esta carta, está en Roma, hermanos. Ya su caminar con el Señor ha pasado mucho tiempo. Yo digo cuando escribe la carta de Éfeso, no digo la carta a los romanos, la carta de Éfeso. Y él ha conocido cada vez más al Señor y más al Señor, que lo lleva a estar preso desde Roma a escribir esta carta. Y Pablo había escrito en Gálatas, por ejemplo, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, la obra de Cristo había obrado en su corazón de tal manera que había dedicado su vida 100% al Señor, hermanos. Y fíjese lo que dice aquí Romanos 14.
versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Claro, hermanos, que se lleva un tiempo para que cada uno personalmente quiera vivir para Cristo. Pero eso lleva a ver lo que la obra de Cristo, lo que ha hecho por nosotros y la persona de Cristo, ¿verdad? Especialmente la persona de Cristo. Y aquí en este mundo nosotros tenemos muchas distracciones que nos pueden quitar la mirada del Señor Jesús. Entonces dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y este es el versículo que quería llegar, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, o se puede también traducir dueño, así de los muertos como de los que viven. Entonces, hermanos, realmente qué importante es que conozcamos al Señor Jesús como el apóstol Pablo lo conoció, más allá de su Salvador. Lo conoció como su Señor. Y qué importante, hermanos, porque eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida para Cristo y darle la gloria a Dios. Y así que si regresamos al versículo que estábamos meditando en Efesios 1:6, Dios nos salvó, nos adoptó como hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. No es porque nosotros seamos buenos, hayamos hecho algo, ya sabemos, creo que todos lo sabemos eso, hermanos. Lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora esto es bien importante, hermanos. Yo crecí cuando fui salvo, estuve en un lugar medio legalista por un tiempo y eso afecta. Y uno no se siente acepto y piensa que tiene que hacer algo para Dios para que Dios lo acepte. Esto es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, que Dios ya nos aceptó, porque eso nos hace vivir una vida no ocupada en agradar a Dios para que nos acepte, sino vivir una vida para Dios porque es la voluntad de Dios, porque Él ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Entonces, vivir para la gloria de Dios, pero no para ser aceptados. Entonces es importante ver eso, hermanos. Y pareciera, alguno podría pensar, es que si no hay esa regla que te mantiene para que tú estés tratando de agradar a Dios, a lo mejor de esa manera tú vives en santidad. Hermanos, no funciona, no es así. Entre más nosotros nos esforzamos, más Dios nos deja que nos esforcemos para que fallemos. Pero cuando vivimos una vida por amor a Dios, hermanos, vivir una vida dedicada al Señor es diferente. El Señor allí sí nos apoya porque estamos haciendo la voluntad de Él. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13. Y versículo 20, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y fíjense cómo se involucra Dios el Padre y el Señor Jesús para que hagamos su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Es Dios quien nos hace aptos para esa obra buena. Y fíjense lo que dice la última parte de este versículo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermanos, cuando yo recién fui salvo, todos los días yo me levantaba y decía, Señor, hoy no te voy a fallar, voy a hacer tu voluntad. Y fallaba y me sentía mal. Todos los días. Y todos los días empezaba de nuevo. Y todos los días fallaba. Cuando un hermano me mostró este versículo, para mí, hermanos, fue de mucha bendición. Y conectado con el versículo de que estamos aceptos en el amado. ¿Cómo es que Dios nos aceptó? Por Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, y fíjense por medio de quién, por Jesucristo, el Señor Jesús en nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Así que no es la gloria de ninguno de nosotros, hermanos. Es el Señor Jesús quien se lleva toda la gloria. Y hermanos, la razón que quise leer este versículo es porque para mí fue de mucha ayuda cuando comprendí Efesios 1:6, de cómo, como dice aquí, hermanos, nuestro versículo, nos aceptó, dice el cual nos hizo aceptos en el amado. Es muy importante caminar con esta base de la Escritura, hermanos. Leamos Romanos 5, hermanos. Versículo 8. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Notemos la primera parte. Mas Dios muestra su amor. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 9. Leemos: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Notemos en el versículo 9 otra vez: en esto se mostró el amor de Dios. Versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Notemos, amados hermanos, dice el versículo 10, que es en el amor de Dios, que es Dios quien nos amó primero a nosotros y mostró este amor a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué he leído estos dos textos o estos textos? Gracias al Señor que estamos leyendo el libro de Efesios, hermanos. El libro de Efesios es tan bonito y a la vez tan grande, y a la vez es algo que llena nuestros corazones a la medida que vamos conociendo a la persona de Cristo. Es claro, hermanos, que nuestra vida en su andar va a depender mucho de la forma en que conocemos a Dios. Pablo, hemos leído la vida de él muchas veces, notamos cómo es que él pudo andar de una manera entregada al servicio del Señor. Es que, hermano, el conocimiento que tenía Pablo del Señor Jesucristo afectaba su vida. Él podía gozar mirando a Cristo a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que le pudo venir. Él sabía que conocer a Cristo era su todo. Pablo no escribió las epístolas solamente porque se le vino a la mente algún pensamiento. Pablo escribió las epístolas, sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, pero a la vez escribía la verdad, escribía lo que él creía y él vivía de la manera que conocía a Dios. Hermanos amados, todos nosotros tenemos en nuestro diario andar conflictos, luchas, pero todo esto, hermanitos, si nosotros lo llevamos al Señor, si todo el conocimiento, la manera que vamos conociendo al Señor se reprodujese en una vida, si decimos, por ejemplo, que yo amo a Dios, mi vida debe mostrar amor. Si yo digo que tengo fe en Dios, mi vida debe mostrar que tengo fe, ¿sí? Pablo podía mirar al Señor de esa forma. Ahora, ¿por qué le leí los textos nuevamente? Aquí habla del amor de Dios. Aquí habla de la iniciativa de Dios. Aquí habla del propósito de Dios. Aquí habla que Dios fue quien mostró este amor en la persona de Cristo. Y cuando leemos Efesios 1, hermanos, me llama mucho la atención y me agrada realmente, hermanos, el versículo 5 que se estaba notando, donde se menciona acerca del puro afecto de su voluntad, hermanos. Ese es un texto, hermanos, que llama mucho la atención, versículo 5, donde se nos ha mencionado ya que hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, detengámonos un poquito aquí, hermanos.
A veces pensamos que solamente el puro afecto de la voluntad de Dios es que fue un pensamiento, o debo llenarme de este pensamiento de que Él me amó, y que como Él me amó, entonces yo debo vivir así. Es cierto, hermanos, Él nos amó y estamos pensando correctamente en este sentido. Pero, hermanos, para que sea, digamos, más claro nuestros pensamientos, necesitamos ir a la cruz y ver la manera en que Dios pudo amarnos allí. Cuando vamos a la cruz, vamos a recordar, hermanos, la forma en que Dios trató con el pecado. Vamos a recordar ahí la manera que para que Dios pudiese amarme según el puro afecto de su voluntad y poder traerme a Él mismo, tuvo que entregar a su amado Hijo en la cruz, dejándole allí como aquel que podía sustituirnos. Los pecadores éramos nosotros, 100% pecadores, y ahí está Cristo, hermanos. Cuando Dios menciona aquí el puro afecto de su voluntad, es cierto, va más allá de nuestra comprensión, pero podemos verlo revelado en la obra de Cristo. Porque para que Dios pueda amarme, y no tenía nada bueno que Él pudiese ver para amarme, entonces tuvo que ver a un sustituto en el cual podía cargar todos nuestros pecados. De esta manera, Él iba a llevar a cabo el propósito de Dios. Y cuando Cristo no solamente muriese, sino también resucitase, hermanos, ¿qué iba a pasar? Este puro afecto de su voluntad, hoy Pablo lo entiende mucho más. Hoy Pablo está diciendo, Él nos amó. No había nada que pudiese ver en nosotros amable o de amor, o que Dios pudiese ver algo bueno en nosotros. No lo hay, hermanos. Y no lo hubo y no lo habrá. Pero a pesar de ello, Dios nos amó. ¿Por qué? Porque así es. Él es la esencia. Es Dios. Nosotros no podemos con nuestros pensamientos encerrar en una sola palabra quién es Dios. Dios es superior a todo. Dios tiene amor. ¿Capaz de amar al pecador? Sí. Es en ese amor, amados hermanos, que somos amados. Es en ese amor y en el puro afecto de su voluntad que nace en su propio corazón y no en nosotros, por el cual podemos decir que nos amó. Así que Dios mostró su amor en la persona de Cristo. Dios no solamente iba a decir que nos ama, iba a demostrarlo. Así que, hermanos, cuando podemos partir pan, en cierta forma, cada primer día de la semana estamos recordando cómo Dios nos ha amado. La manera que su palabra llegó a nuestros corazones para reconocer que éramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos hablando ahora en el libro de Efesios, nuevamente, hermanos, para tocar este punto, estamos hablando de la posición que ahora tenemos en Cristo. Algo que nosotros humanamente no hubiésemos podido lograr, pero Dios, a través de su propio amor, por el puro afecto voluntad y con el propósito de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, Él nos salvó, nos amó. Entonces, cada primer día de la semana, cuando recordamos al Señor en su muerte, recordamos la manera que Él nos amó. Encontramos en ese momento, de una manera muy refrescante, y llegan a nuestros pensamientos tal amor de Dios, y nosotros solamente queremos decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Salen alabanzas, hay adoración, porque, hermanitos, mientras más conozcamos al Señor, las alabanzas van a brotar de corazón, hermanos, y nosotros no vamos a poder callar. Vamos a hablar, vamos a compartir, vamos a adorar al Señor, y no porque lo decimos, no porque fabricamos adoración o alabanza, porque la adoración y la alabanza no se fabrican, hermanos. La adoración y la alabanza sale de un corazón que ha reconocido quién es su Señor y lo que Él hizo por uno, y se da cuenta que nos pudo amar solamente por el puro afecto de su voluntad, y que tiene un propósito para todos nosotros, es que un día todos estemos rodeando a la persona de Cristo para alabarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Hermanos, yo encuentro en esta forma, hermanos, que podemos conocer al Señor y gozarnos en Él. Encuentro que la verdad que hallamos en las Escrituras no solo es conocerla, sino también gozar en el camino. Y va a llegar el momento, hermanos. ¿Quién sabe? Me gusta pensar esto siempre, que tal vez no terminemos la reunión y el Señor venga. Si es un amén, usted dirá en su corazón amén.
pero que el Señor nos añada más, hermano, en cuanto a su palabra. Esto se cumple, hermanos, como una reacción, de verdad. No es fabricación de nosotros. Es una simplemente reacción a su acción de Dios. Así que para que nosotros podamos reaccionar así, también tiene que haber redención primeramente. Sin redención no hay alabanza, ni adoración, ni servicio que honre y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Porque sin redención es prácticamente no tener el Espíritu Santo. Puede haber iglesias, puede haber llamados cristianos, pero el Espíritu Santo es la evidencia de una redención en realidad sobre, incluso no solamente de manera individual, sino también como iglesia local, hermanos. Y aquí eso tenemos que también tener presente. Nosotros, hermanos, si estamos congregados ahora, es para alabanza y gloria al Señor Jesucristo, es el propósito. Por ejemplo, eso de la redención lo dice en el versículo 7, pero notemos que en el capítulo 3, al final, el versículo 21, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, está bien tener presente nuestra realidad individual, pero meditemos. La iglesia, hablando así, en su caminar, en su andar, en cómo es responsable delante de Dios en esa su casa, lo cual es la iglesia local, de verdad está, o cuántas iglesias locales hay que están glorificando al Señor. Nosotros que venimos de varias localidades podemos con seguridad dar testimonio que como iglesia estamos dando el honor y la gloria en Cristo Jesús o a Él. Eso es el propósito, hermanos. Y como dice más adelante, por ejemplo, versículos atrás del capítulo 3, dice, el versículo 9, el propósito por lo cual escribe el apóstol, claro, guiado por el Espíritu Santo, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto, hermanos, podemos decir, estamos como iglesia local, es decir, cada uno de donde venimos, de verdad estamos dando a conocer por medio de nosotros como iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, esa multiforme sabiduría de Dios, ¿no estamos? El propósito es eso, pero ¿cómo es, hermanos? Que dejemos de ser niños. Por eso dice el versículo, voy a notar un poco más, reforzando, hermanos, que sin redención no hay engendramiento, no hay nacimiento, no hay madurez, no hay crecimiento, y por eso que una iglesia muerta nos da gloria y honra, y así también en manera individual. El versículo, por ejemplo, en su oración el apóstol Pablo dice en el versículo 16, para que os dé, 3:16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Notemos, hermanos, en el capítulo 1 habla de las arras del Espíritu Santo, ¿no? Aquí también nos está haciendo ver que el propósito es esto, fortalecernos, ¿no? Y esto, por eso escribe de esta manera el Espíritu Santo por medio del apóstol. El propósito de Dios es fortalecer con poder en el hombre interior por su espíritu. No por el espíritu humano, no es por el espíritu de los ancianos, no por el espíritu de la iglesia, por su espíritu, hermanos. 17, ¿para qué?
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto, hermanos, de este orden, hermanos, el apóstol se desplaya en varios versículos, en varios capítulos, para que, como dice en el capítulo 4, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, si notaremos, entonces, por eso decía, hermanos, para que la reacción se manifieste así, sea de manera individual o como la iglesia reunida, congregada en el nombre del Señor Jesucristo, tiene que haber redención. Por eso en el capítulo 1, versículo 7, Efesios capítulo, versículo 7, ya después de haber meditado que es el propósito para la alabanza de la gloria de su gracia y que somos aceptos en el amado, nos dice, nos lleva a ver de verdad nuevamente, como decía nuestro hermano, a la cruz, es decir, en ese sacrificio perfecto, donde dice, en quién, hablando del Señor Jesucristo como persona, ¿verdad? En Él, el objeto es Él, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que no exijamos, hermanos, no exijamos que un muerto alabe, adore a Dios y sirva. Los vivos, alabémoslo, adorémoslo y sirvamos. Los muertos, esperemos su misericordia sea sobre ellos, para que un día también Él pueda, o aquel muerto pueda decir como el capítulo 2, y Él dio vida a vosotros, y Él también, esos vosotros también sean incluidos. Muchas veces estamos pensando, hermanos, exigiendo al muerto que dé gloria y alabanza a Dios. No va a poder nunca, porque no tiene la redención. Lo siento, necesito ayuda de Dios, pero yo quiero leer unos versículos. Yo quiero empezar con el versículo en 2 Timoteo capítulo 4. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guarda la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Especialmente quiere ver la última parte del versículo. No solo a mí, sino también todos que aman su venida. Estamos buscando tengo preguntas, estamos buscando para la venida de nuestros
Cristo Salvador. Tengo otras palabras, versículos. Primeros Corintios capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 31. Dice, si pues comís o bebés o hacéis otra cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. Tenemos privilegio para todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Tenemos dos opciones. Quiero leer un versículo en San Juan. Capítulo 18. San Juan, capítulo 18 y versículo 25. Se dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú sus discípulos? Él negó, le dijo, no lo soy. Las personas que del mundo están hablando con nosotros y miran nuestra vida y tienen preguntas para nosotros. ¿Crees en el Cristo? ¿Qué es nuestra respuesta? ¿No cree? ¿O sí, Cristo es mi Salvador? ¿Quiere conocerle Él? Tengo un versículo más. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 6. Y miré y vi que en el medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y yo quiero leer versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres tu tomar al libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, un sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y mira y oye la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de las naciones, y su número era millones de millones. Hay un día en el futuro que Dios va a recibir, el Hijo de Dios va a recibir la gloria de todo el mundo. Tienes el privilegio para servir a Dios ahorita y dar la gloria a Dios, que todo lo que hacemos es todo.
Quizás vale la pena mencionar algo sobre esta palabra que hace tropezar. A muchos la palabra predestinado y también elegido. Vemos las dos cosas en este capítulo y se hace la pregunta entonces, ¿por qué predicar el Evangelio si vemos que somos predestinados? Hay un verso clave que me ha ayudado mucho por muchos años. Juan capítulo 6, por favor. Gracias, hermano. Juan 6, verso 37. Juan 6, 37. Perdón. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Ahí en este versículo andan las dos cosas paralelos. La responsabilidad del hombre de venir y la soberanía de Dios de escoger. Este, podemos decir, es un secreto de la familia, un secreto familiar. Todos los tenemos, secretos que no se dice a nadie más, porque son secretos familiares. A veces son cosas bien preciosas, pero que no se puede compartir con otro alguien. Aquí está compartiéndonos el apóstol en Efesios capítulo 1, una gran, muchas grandes verdades que tienen que ver con la familia de Dios. Somos elegidos, somos seleccionados de ante la fundación del mundo. Y es una cosa que no podemos captar. Pero al que dice entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Si somos predestinados. Bueno, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y enseñaba esta verdad. Y lo predicaba enseguida. Nos dice en 2 Corintios capítulo 6 que somos embajadores para Cristo y rogamos, debo leerlo. Si trato de citar en español no sale. Sale una traducción del inglés, perdón. Mi mente está... Es 5, 2 Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y este versículo tan profundo que sigue después. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que no tratamos de reconciliar las dos cosas, es imposible, no se puede. Pero son verdades de que gozamos, como nuestro hermano estaba diciendo, que en el legalismo él sentía como que tenía que hacer algo para ser aceptado. Y en verdad, verso del mismo capítulo 2 de Corintios 5, leemos verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, no aceptados. No nos podemos hacer aceptados. Eso es algo que Dios hizo, nos hizo aceptados en el amado. Nuestra meta entonces es serle agradable. Vivir nuestra vida para que Él en nosotros
se complazca. Así que esta verdad de la elección, de predestinación, se ha tratado de explicar de una forma u otra, pero lo que nos conviene es simplemente aceptar y gozar. Pues la verdad de la seguridad eterna del creyente está muy involucrada con esto que vemos aquí. Si somos aceptos en el hermano, si somos predestinados, si somos elegidos, entonces, ¿cómo puede ser, de fin de cuentas, nos perdamos? ¿Sería posible? Dios que me ha seleccionado, que me ha sacado de la multitud de los hombres y me ha puesto a un lado por su gloria, ¿me va a perder después de todo? ¿Es posible? No es posible. En eso nos queda descansando en este amor de que hemos estado hablando y gloriar en eso que es un secreto de la familia. Predicamos el evangelio, rogamos que los inconversos sean reconciliados con Dios, pero sabemos nosotros que nos eligió individualmente, no como grupo, sino uno por uno. El tiempo está pasando muy rápido y no sé, yo quiero hablar especialmente para que los niños puedan entender la posición. A veces Dios nos da historias del Antiguo Testamento para que podamos entender el Nuevo Testamento. Y hay una historia en el Antiguo Testamento, está en 2 de Samuel, capítulo 9. Y David es un ejemplo del Señor Jesucristo, que fue rechazado, pero en su tiempo se hizo rey de reyes. Y yo leo verso 3. Y el rey David le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aunque ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo a la casa. Él eligió David, tenía en su corazón, y en verso 6 vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David a él: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, el inválido, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él está diciendo: soy siervo, pero ¿qué servicio pudiera hacer un inválido? Casi nada, es como nosotros en comparación de Dios. Y entonces el rey llamó a Siba de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl, de toda su casa. Yo
lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo haré tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Verso 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aquí es la situación. Nosotros somos como perros muertos. No somos dignos de nada. Mas Dios pensaba de nosotros y predestinó que podemos sentar. Imagina, este pobre no tenía nada de dinero, no tenía nada de tierras, perdió todo por su abuelo era muy malo, quería aún matar a David. No fue digno de nada, mas en misericordia entró en el corazón de David, como entró en el corazón de Dios, escogernos y ponernos en una posición que nunca teníamos derecho a estar allí. Como vestido a la mesa, con todo en la casa, todo preparado. ¿Qué tenía que ver eso en Mefiboset con todo el beneficio? Absolutamente nada. Y así es la salvación a nosotros. Dios nos llamó y quiere hacernos reyes y sacerdotes con Dios. ¿Y qué hicieron? Se sentó a su mesa. Cada vez que él comía, pudiera tomar crédito a sí mismo o decir, si yo hago poco trabajo aquí en mi silla, él va a recibirme mejor o va a tener algo más favor a mí. En ninguna manera. Más en gratitud, él podía cada vez que comía del pan y el vino del rey, debiera pensar de toda esta posición que fue dado a él, que no merecía. Así somos nosotros. Y cómo es nuestras gratitudes. En el fin, toda la riqueza que fue dado a él, se hizo una vez rico, ¿no es cierto? Pero ¿sabe lo que pasó? El mismo siervo robó todo por engaño. Y cuando David fue en rechazamiento y él estaba agonizando, pobre de una vez, otra vez. Pero estaba pensando de alguien. ¿Quién estaba pensando? ¿De quién? De David, que él amaba tanto. Por día tras día tras día pensaba de él. No limpió su ropa.
no cortó su barba. Estaba esperando algo. Y llegó el día. David regresó. Y dijo, Mefiboset, ¿por qué no buscaba a mí? Y él dijo, tu siervo fue engañado. Y no tenía ni dinero para alcanzarle. Aquí yo quedé como cautivo. Y David dijo, bueno, que Mefiboset puede compartir los terrenos otra vez contigo. Y él dijo, no me importa. Yo perdono. Yo no merecí ni uno en el principio. Yo no voy a tener una queja con mi hermano. ¿Por qué? Porque tú estás aquí. Y ahora, otra vez, a la mesa, como uno de los hijos del rey. Somos hechos hijos de Dios. No por nuestras buenas obras, pero en Efesios vamos a ver que hacemos buenos hechos en gratitud. Por eso es una reacción del corazón. Puede imaginar de Mefiboset igual, en gratitud, contento. No importaba la riqueza que David había dado en la mesa o en afuera. Sus ojos eran a él, que escogió a él, y en gratitud vivió para él. Podemos preguntar por qué David quiso que Mefiboset sentase en la mesa. Porque ese fue algo muy especial. No solo restauró todos sus bienes, pero ¿por qué crea que David quiso que Mefiboset sentase en la mesa con los hijos, con la familia, la parte más íntima? Por amor del papá de Mefiboset, Jonatán, que eran colegas íntimas. Él dijo que el amor entre ellos era más que amor de mujer. Ese fue un amor muy grande, muy íntimo, muy sublime, secreto, especial. Y es figura del amor de Cristo hacia nosotros. Entonces, ¿por qué escogió el Señor Jesucristo que nosotros sentásemos allá con Él en la gloria? Él no escogía ángeles, no escogió otros seres vivientes. ¿Por qué cree que escogió a nosotros, Dios, que estemos allá? La ilustración de la historia de Mefiboset, creo, es un gran secreto. Cuando David vio a Mefiboset allá, le hacía memoria de Jonatán. No sé si parecía igual a Jonatán o no, pero creo que David vio mucho de Jonatán en Mefiboset. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? Cristo. Cuando Dios vea en nosotros algo de Cristo, ese es sublime, hermano. Ese es lo mejor. Por eso nosotros somos escogidos aquí en Efesios. Porque nos hace parecer de Cristo Jesús.
Cristo está mirando aquí en este cuarto. Y cada asamblea está mirando cada semana. ¿Y qué mira Él entre nosotros? Si mira y vea algo de semejanza de Cristo Jesús, ay, esto es lo mejor. Este es lo que Dios quiso. Ángeles no tienen semejanza de Cristo. Cristo tomó semejanza humana. Y entonces por eso es nuestro privilegio en Efesios tan sublime y grande. Y entonces, hermano, es secreto. El hermano habló de familias, secretos de familias, ¿no? Y que ese es un secreto familiar. Entonces, debemos apreciar esas cosas íntimas de nuestra relación con Cristo Jesús. Y para dar una imagen de Cristo en nuestras vidas, es necesario caminar y conocer a Él y obedecer sus mandamientos. Y luego, esa es la base de esas cosas. Y cuando hacemos la memoria de la muerte del Señor Jesús y a Dios nuestro Padre, y agradecemos a Dios por el don inefable de Cristo Jesús, presentamos en estos momentos, hermanos, algo de Cristo para Dios y en hacer la memoria de su muerte. Esto se ve aquí figurado en Mefibosete sentando en la mesa.